Por malos tratos, internas de un penal en Morelos han iniciado huelga de hambre. Observatorio Panameño contra la Violencia de Género lanza concurso para selección del logo institucional y la Federación Iberoamericana del Ombudsman emite pronunciamiento por violaciones a los derechos humanos al pueblo palestino. Esta y más información le tenemos preparado en Informa TV. No se despegue de su monitor, que ya comenzamos. ¿Qué tal? Es un placer saludarle nuevamente en su noticiario Derecho Humanista Informa TV. Hoy, como todas las mañanas, le presento la información de los últimos acontecimientos de los derechos humanos de México y el mundo. Iniciando con la información nacional, le comento que el mayor número de quejas que recibe la CEDH Chihuahua se basan en temas de seguridad pública y procuración de justicia. Así lo indicó en entrevista el ombudsman chihuahuense José Luis Armendáriz González. En este contexto, el presidente de la CEDH indicó que predominan las detenciones ilegales, agresiones a la integridad y allanamientos de morada por parte de los cuerpos de seguridad pública, tanto federal, estatal como municipal. Asimismo, las quejas por acciones del Ministerio Público en la integración de carpetas de investigación y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales son las que más se atienden por parte del organismo defensor. Al respecto, la CEDH trabaja en la resolución de las quejas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. Por malos tratos, internas de un centro de reinserción social de Morelos han iniciado huelga de hambre. De acuerdo con un reporte policíaco, las internas acusan que no cuentan con atención médica necesaria y que la comida que se les entrega está en malas condiciones. Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inició la queja 13-2014 en la que se solicitan las medidas precautorias a fin de garantizar que no se vulneren los derechos de las personas sometidas a proceso o que pugnan alguna sentencia en los centros de reinserción social. Para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos, la CODEM da seguimiento a sus recomendaciones. Modificar las prácticas negativas creadas en el transcurso de los años en el servicio público es el objetivo de las recomendaciones que emiten los organismos defensores de los derechos humanos. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México da seguimiento a cada una de ellas, pues es fundamental para establecer medidas tendientes a prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos y a enmendarlas conforme la ley. Con la finalidad de contribuir al estudio y reflexión en torno a la igualdad de género en la esfera política, el ombudsman poblano Adolfo López Vadillo, en su calidad de vicepresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, dio a conocer los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la participación política de la mujer, un análisis de la Constitución de 20 países en Iberoamérica, así como de la legislación electoral de cada país. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos citó el día de ayer al secretario de Seguridad Pública de Puebla a comparecer por los hechos ocurridos el pasado 9 de julio en la carretera Puebla-Atlixco, donde un menor de edad de 13 años perdió la vida. 9 civiles resultaron lesionados de gravedad y al menos 40 elementos de la policía presentaron lesiones. Esto a causa del enfrentamiento entre manifestantes y elementos de seguridad pública. El requerimiento fue formulado por la Comisión Nacional a fin de que el servidor público manifieste lo que a su derecho convenga y pueda rendir el informe correspondiente con relación a estos eventos. De acuerdo con sus atribuciones, la Comisión Nacional solicita información a las autoridades responsables y realiza las acciones necesarias con el fin de allegarse de evidencias de lo sucedido, para en su momento determinar lo que conforme a derecho proceda. El defensor del pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, pidió al jurista peruano Luis Pázara que aclare las frases que fueron sacadas de contexto en su estudio titulado Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana, el cual, a criterio del defensor, contiene falacias, ya que en algunos casos se toman citas de diversas fuentes sin relación entre sí para derivar en conclusiones que, sin el escrutinio pertinente, introducen al lector a caer en la particular visión del autor. En Bolivia, la detención de 3 suboficiales por desacato de tribunales federales durante las movilizaciones de las Fuerzas Armadas generó alarma y preocupación en la Defensoría del Pueblo, pues considera que las autoridades militares entorpecen y limitan el acceso a la justicia de los privados de la libertad.
Ante la evidencia de las anormalidades señaladas, que son de público conocimiento y que constituyen una violación a los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo indicó que desde el principio de este proceso ha realizado el acompañamiento y seguimiento de cada caso, por lo que ha determinado utilizar las acciones que la Constitución y la ley le facultan a fin de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en cuestión. En el marco del Foro Nacional de Víctimas en Cali, el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, destacó la oportunidad histórica que tienen las víctimas para participar en un proceso de paz. Asimismo, reiteró la indeclinable disposición de la Defensoría a su cargo como veedora independiente de este proceso para garantizar la protección efectiva de sus derechos y de su dignidad. En su intervención, el defensor del pueblo hizo un llamado a las negociaciones de La Habana para que éstas estén a la altura de la voluntad de todas las víctimas del conflicto armado. En España le comento que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, acoge con satisfacción el proyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, mismo que incluye sus recomendaciones tal y como lo solicitaba. Ahora las víctimas de delitos y víctimas del terrorismo serán informadas de la celebración de las vistas en los procesos penales que les afecten y recibirán información sobre cómo acceder al asesoramiento legal y a los servicios asistenciales de los que disponen. El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género lanza un concurso para la selección de lo que será su logo institucional, por lo que invita a la sociedad en general a presentar sus propuestas en la sede central de la Defensoría del Pueblo y sus oficinas regionales hasta las 4 de la tarde del jueves 21 de agosto. La propuesta debe visibilizar los objetivos que dirigen el accionar del observatorio en el marco del reconocimiento de la violencia que se ejerce contra la mujer, entendida como manifestación de la discriminación que subyace en la sociedad. La Federación Iberoamericana del Ombudsman expresa su indignación y alarma por las acciones militares que ejecuta el gobierno israelí contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y que ha ocasionado hasta ahora la muerte de varios centenares de personas, entre las que se encuentran niñas, niños, mujeres y adultos mayores indefensos y desprotegidos, además de dejar incontables heridos y viviendas destruidas. Y bien, estas fueron las breves de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted esperándole el día de mañana con más información. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta mañana.